Muy buen día. Bienvenidos a las cápsulas de Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco, su servidor Gerardo Sandoval, desde el centro de esta hermosa perla tapatía, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, y para cerrar la segunda temporada de estas cápsulas, mi hermano y compañero del grupo, el escritor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Jara. Bonito día para ti, bonito día para nuestros amigos, amigas y familiares. Pues quiero mandar un saludo y un agradecimiento también al otro integrante del grupo, Rafael Hernández Camacho y Rivera, que por cuestiones personales no nos ha estado pudiendo acompañar en este tipo de programas, pero próximamente ya hasta música vamos a tener. Pues, Toño, Dime, Jara. cerramos temporada 2. ¿Qué te parece? Pues bien, Jara, cerramos con recordando todavía nuestra querida Guadalajara, con tantas cosas que hemos abordado a lo largo de esta segunda temporada. Y pues hoy no va a ser la excepción con este remate que hacemos el día de hoy. Con broche de oro. Con broche de oro. Al menos para ti, para mí. Así es. Sí. Bueno, pues adelante, Toño. Pues mira, Jera, hoy quiero abordar remembranzas de nuestra ciudad. ¿Qué era lo que pasaba con la población en los años 60 y 70? Y aquí, bueno, pues tendré que hacer recuerdo de experiencias personales y discúlpeme por ese hecho, pero pues solamente así es para poderlo compartir. ¿Por qué? Pues porque todas ellas me tocó vivirlas de una o de otra manera. Y una de ellas, la primera, son 10 en total. La primera es, han de recordar quienes ya son más o menos contemporáneos al servidor, porque pues tú eres mucho más joven que yo, era mucho más joven que yo, pero probablemente te haya todavía alcanzado a vivir algunas de estas remembranzas a las que voy a hacer alusión el día de hoy. Han de recordar que había temporadas de juegos, las famosas temporadas de yoyos. Había temporadas en que los jóvenes, los niños, andaban jugando con el valero, trompo, por ejemplo, jugando a la tapita. Eso era muy dado en algunas zonas, no en todas. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, teníamos cerca una fábrica de tapas para calzado. Así es que inventamos, bueno, no sé si alguien inventó el juego de que con las mismas tapas, que nos vendían muy baratas, las que tenían algún defecto, jugábamos a aventar la moneda que estaba sobre el piso, sobre la calle, el piso de la calle, y teníamos diferentes formas de aventar la tapa para que golpeara la moneda y la moneda saliera de una área delimitada que hacíamos previamente. ¿Sí la llegaste a jugar esa, Jera? No. Pues le podrás preguntar a Gustavo, al Sope, a los vecinos que están por ahí, y yo creo que sí se les va a venir a la mente ese juego. Insisto, muy probablemente era de este espacio nada más de la ciudad, pero lo que es trompo, valero, yoyo, era común en los demás. El también juego que había por temporadas de Shanghái, que era también, todavía ese juego era un poquito más consuetudinario, era más común poderlo jugar. Y había otro también que era la colección de álbumes. Cuando llegaban a ya se ofrecerlo a las escuelas, porque en algunas ocasiones les permitían a directoras o directores que llegaran a promocionar a los salones. ¿Mande? ¿Les permitían? Ah, claro, claro. Y bueno, era muy emocionante coleccionar las estampitas o las cartitas que le llamábamos también para poder llenar el álbum, que yo en lo personal nunca llené un solo álbum. Me quedaban una o dos, y tengo muy presente que en el año de 1970, ya muy próximo a celebrarse el Campeonato Mundial de Fútbol aquí en México y obviamente también aquí en Guadalajara, hubo un álbum muy famoso
y muy socorrido por la mayoría inclusive de adultos, en donde venían las fotografías de los jugadores de todos los equipos que participaron en ese campeonato de fútbol aquí en México. Y pues eran de esperarse que las cartitas difíciles nunca aparecieron. Ignoro si alguien llenó ese álbum, porque fue inclusive después lo vi como en una especie de librería que lo vendían mucho, muy caro. Estoy hablando que como en los años 90 había ese álbum y valía mucho, mucho dinero de aquel tiempo en una librería ese álbum. Entonces, un sinfín de álbumes que a lo largo de mi infancia me tocó, pues al menos intentar colocar en la mayor cantidad de estampitas. Unos muy instructivos, que has de recordar. Yo creo que sí tuviste la suerte de coleccionar álbumes, álbumes y por consiguiente con sus respectivas cartitas. Sí. Sí. Yo no era muy apasionado de llenarlos, pero sí llegué a tratar de coleccionar y de llenar algunos álbumes. Sí, pues inclusive, también en las escuelas permitían, una o dos ocasiones me tocó en todo lo que estuve en la primaria, de que en la escuela llegaban a promocionar determinado tipo de yoyo. Y bueno, ya decían en dónde iban a vender los yoyos, en las tiendas de por ahí cerca, en las colonias, y pues ya uno iba a comprar el yoyo y a practicar, y después hacían concursos, los mismos promotores de este yoyo, hacían concursos y se ganaban premios, los meros. Recuerdo una marca, Duncan. Duncan, sí. Y luego también salieron unos trompos que eran los Weiser o Weiser, en donde sin cuerda tú friccionabas la punta del trompo y solito empezaba a girar. Si lo llegaste a jugar. Pues era emocionante. Otro de los hechos así muy trascendentes que quizá a la mayoría de la población joven le sea extraño lo que voy a mencionar, cuando no ya se los hayan dicho familiares, de que los camiones urbanos solamente tienen una puerta. Puerta de ingreso, puerta de egreso. Por ahí entrábamos, por ahí salíamos. E inclusive, has de recordar que la puerta no era automática. Tenía un dispositivo para que el mismo chofer, con su mano derecha, porque era del lado derecho, de donde jalaba una palanca para poderla abrir o para poderla cerrar. Así es. Pero los triperos. Sí, los camiones sección, sí, que la de adelante era manual y la de atrás era automática. Sí, y no había timbre, era un lazo el que tenías que, exactamente, jalar. Sí, arriba de los asientos, arriba de las ventanillas. Exactamente. El lazo, sí. ¿Qué otras rutas recuerdas? Pues mira, recuerdo, bueno, de los camiones, la Narcomoderna, el Centro Colonias, el Circunvalación, ya dije Oblatos Colonias, sí. Los camiones, los Mexicalcingo, también eran unos verdes. Pues eran y como tú dices, que eran los triperos o los de camiones sección, que era también con el nombre que se les conocía. Pero sí, ingresabas, te tenías que esperar a que cuando eran de una sola puerta, bajaran todos los que tenían que realizar esa acción para poder subir. Y cuando tardaban en bajar, pues el atorón que se daba uno ahí en las escaleras. Esa es otra de las remembranzas. Otra también, Gera, ignoro también si te correspondió ver, la Lulú y el Pato Pascual, que eran refresqueras aquí en Guadalajara en los años 60 y parte de 70, era común que canjearas 10 corcholatas y una determinada cantidad de dinero, o 20 corcholatas y una determinada cantidad de dinero, y te llevabas platos, charolas, vasos, jarras, y de buena calidad, que eran. No sé si lo recuerdes, ¿sí te tocó? Sí. Que esos ibas a las tiendas o inclusive con los camiones repartidores de esos refrescos, y ellos te canjeaban si no había ahí en la tienda. Recuerdo sus envases de un cristal muy grueso. Muy grueso, Gera, sí, en efecto, muy grueso. Y otra también que esta campaña la tenía muy socorrida la Pepsi,
era que llegaba a las colonias un carrito con un sonido, una camionetita con un sonido, y invitaba a que fuéramos a comprar la Pepsi de cualquiera de los tamaños que había, que nada más era 3, el chico, el mediano y el familiar, recuerdo. Y ibas y destapabas tu refresco en la tienda, perdón, comprabas el refresco en la tienda y luego ibas y a que te lo destaparan estas personas en su carrito y te daban un boleto o 2 o 3 según el tamaño del refresco, para que a la 1 hora u hora y media posterior de que se anunciaban, era que se llevaba a cabo la rifa. ¿Sí lo recuerdas eso, Gerard? No me tocó, Toño. ¿No te tocó? Bueno, pues ojalá de quienes nos estén viendo, porque me imagino que eso no fue exclusivo de una zona especial. Yo creo que fue en todo Guadalajara que hacían esa campaña, estas refresqueras, o al menos esta de la Pepsi, para poder pues hacerse llegar más adeptos a la Pepsi, porque sabemos de antemano que la Coca siempre ha sido la rival. Y era y era emocionante, era porque recuerdo que se rifaban, aparte de utensilios de cocina, se rifaban artículos escolares, lápices, reglas, plumas, que no era tan común en aquel tiempo, las plumas eran más bien el lápiz. Así es de que cuando empezaron a aparecer las plumas bicolores, no, hombre, era una maravilla. Cuadernos, era muy bonito, era muy, muy, muy bonito. Ojalá quienes nos estén viendo recuerden esa remembranza de la Guadalajara de los 60, 70. ¿Qué pasó, Gerard? No, me está dando risa. Les voy a hacer una pregunta a ti y a toda la gente que nos hace el favor de ver. Bienvenida. ¿Quién no tuvo un lapicero con 2 o más colores que no haya querido bajar todos al mismo tiempo? No, sí. Lo dudo. Dudo Sí, que haya una sí, persona sí. que no lo haya intentado. Sí, sí. Sí, era emocionante, muy emocionante ver todas las tintas alrededor, los repuestos de las tintas de diferente color. Y era, pues cuando apareció también el bicolor, que era muy, muy relevante. Pues otra remembranza que quiero Oye, compartir. Toño, Dime. ahorita que dices bicolor, Sí. a todas aquellas personas que nos dijeron que del borrador ese rojo con azul, el azul borraba la tinta, por su culpa tuve que repetir muchas tareas, ¿eh? Dios se los pague. ¿A poco? Porque ahora es nada más te regresas y ya corregiste el texto. Antes, si tratabas de borrarlo, rompías la hoja y a repetirla. Sí, sí, claro. Era otro método el que se utilizaba anteriormente, pues. Pues simplemente las máquinas de escribir, Gerard. Que cometías un error con una simple letra y ya se manchaba el trabajo si lo querías borrar. Sí. Hasta que aparecieron esas papelitos para correctores. Sí. Y ya no se diga después el corrector líquido. Los elitistas o los de lana ya tenían su máquina de escribir electrónica. Que podía regresarse y te corregía el trabajo. Sí, exactamente, también, de manera automática. Pero por ejemplo, cuántas y cuántas horas de trabajo tuvimos que llevar a cabo por tener una máquina rudimentaria de escribir. Y ahora ya con la mano en la cintura cometes un error, inmediatamente o te lo corrige la misma máquina. Así es. O tú sencillamente borras la letra o la palabra que haya sido mal escrito. ¿Cuántas cosas que en la actualidad las generaciones desconocen? Sí, Gerard. Sí, que por eso es ¿sabes qué? Les voy a poner una película en formato beta. En formato VHS. Y conste que no son tan antiguas esas formas. Ochenteras, noventeras. Así es. Y en la actualidad ya no los conocen. Pues mira, Gerard. Incluso el teléfono de la ruedita. Sí. O sea, un día me gustaría que abordáramos todos esos datos, brother. Sí, claro, Gerard. Podemos agarrar en especial algunos de ellos y vas a ver que va a gustar. Y otra cosa que quiero compartir, Gerard y amigos, es de que anteriormente era muy,
extraña la casa, era contadísima la casa que tenía televisión. Y ahora, ¿qué pasaba? Has de recordar que frente de donde vivíamos había una casa donde pagaba uno por ir a ver la televisión. Paz descanse, don Miguel. Sí. Y así había muchas casas, bueno, algunas casas, no muchas, en las que era como un cinito especial, pero con televisión de cuando mucho 23 pulgadas. Cuando mucho, si bien nos iba, y en blanco y negro. Y cobraban al menos a donde llegué a ir 20 centavos. Y por si fuera poco, ahí había más personas viendo ya sea la lucha libre, algún programa de aquellos tiempos sesenteros como era Viaje al fondo del mar, Viaje a las estrellas, o las caricaturas en la tardecita ya noche, que te Porque cobraban no tus 20 centavitos y a pasarla. pagabas, pero no escogías el programa. Era No, lo no, que no, hubiera. era lo que había ya. A la hora que llegabas veías ya lo que quedaba del programa, porque te cobraban 20 centavos, pero te podías quedar todo el rato, que más o menos como a las 10 de la noche se terminaba el estar viendo la televisión. Pero sí era, compartías espacio con muchas personas, que era. Y otra remembranza es que era muy común que personas en la calle colocaran, y te digo porque yo lo llegué a hacer, colocaran un lacito y pegado en la pared con ese lacito, colocabas cuentos, historietas, los clásicos cuentos, historietas, y los alquilabas por 10 centavos, 20 centavos, y ya sacabas un dinerito pues para tener ahí tu bolsita. ¿Sí te Todavía tocó eso? en los ochentas me tocó ver. Y sí, y inclusive había comercios con eso, con esa característica, de que tenían novelas que eran muy gruesas, las fotonovelas que también existían en ese tiempo, y obviamente los cuentos de historietas como Tawa, Chanó, Min Pingüino o Pinguín, Lágrimas y Risas, que era, dependiendo la temporada, era Rarotonga o ¿qué otro más? Pues, creo que también Yesenia llegó a salir en Sí. cuentitos de ese tipo. Y también se alquilaban y pues era un negocio pequeñito, pero al menos muy, muy noble. Otra cosa que quiero compartir a Jera y amigos es los martes de carnaval. ¿Recuerdas que era a veces hasta terrorífico salir a la calle cuando era uno, bueno, niño y adulto, porque era muy común que se pintara Con anilina. con anilina morada o azul y a pintar la cara del transeúnte o a pintar la ropa de quien pasaba por ahí. Pues otra remembranza que quiero compartir es aquellas caravanas de artistas que venían bien fuera a la Plaza de Toros, estoy hablando del Progreso, Sí. bien fuera a la Arena Coliseo, sobre todo, que eran los dos lugares donde más comúnmente se presentaban estas caravanas de artistas, en donde venían cantantes, músicos, cómicos, presentando sketch, presentando ahí sus rutinas, y eran muy socorridas. Inclusive tengo muy presente, Jera y amigos, que tuve la fortuna de en una de esas caravanas conocer en persona y un tanto cerca a Javier Solís. Lo recuerdo como si fuera en este momento, y fue en la Arena Coliseo. Muy, muy buen recuerdo. Tríos como los Martínez Gil, los Panchos, los Diamantes, bueno, ya no era trío, era cuarteto, los Dandies, otro cuarteto, los Tecolines. Venían, por ejemplo, cómicos como el Loco Valdés, Nicky Lauren.
Niki Lauda, exactamente, Niki Lauda y sus cometas. Cantaban 3, 4 cancioncitas cuando mucho y le daban la oportunidad al otro porque era súper atractivo ese tipo de caravanas por la gran variedad de artistas de muchos géneros que pues asistían para deleitar al público. Valga la comparación, en lo que en los 80s y 90s se daba en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. El teatro de revista. Exacto. Y aquí en el ANDA, ¿verdad? También. Sí, nada más que en el ANDA de aquí, que se encontraba por la calzada Independencia, casi esquina Independencia, entre Juan Manuel e Independencia, era más tipo burlesque. Sí, bueno, después fue así. Sí, pero sí, en la época 60, 70 era mucho de tipo de caravanas también en ese teatro, que un tiempo también se llamó Blanquita, pero el de México era una cantidad de artistas Sí, sí. de renombre e internacionales. Sí, porque allá en México me tocó ver, tú bien lo mencionas, los Panchos, los Dandys, los Tecolines, los Churumbeles de España. Ajá, sí. Bienvenido, Granda. Sí. Celio González. Ya no se diga, la Sonora Santanera. Cómicos en esas caravanas. Sí, sí, que eran resortes, clavillazo. A mí me tocó ver hasta el Santo de Escapista poquito antes de que falleciera. Sí, a mí me tocó como unos 15 días antes de que falleciera este gran luchador mítico, porque es parte de la cultura mexicana. Sí. Me tocó verlo de escapista ahí en el Teatro Blanquita en la Ciudad de México. Entonces, híjole. Qué remembranzas, Jera. Otra remembranza, Jera y amigos, las funciones de cine, que eran normalmente 2 películas. Entraba uno a las 4. Sí, entraba uno a las 4 con la primera película, terminaba la primera, venía un intermedio y luego la segunda película y venía uno saliendo a las 8 de la noche, después de las 8, lo has de recordar. Sí, habían ocasiones en algunos cines que eran hasta 3 películas. Sí. ¿Sabes cuáles eran los cines que presentaban esas películas? Al menos recuerdo a 2, el Cine Juárez y el Cine Park, el que estaba por Obregón. El Colonial, por Gómez Farías. También, sí. Me acuerdo que nuestra madre en paz descanse, los días de vigilia, vénganse, vamos a ver películas religiosas. Sí, exacto. Ben-Hur, Quo Vadis, El Manto Sagrado. Eran 3 películas, pero casi de 3 horas cada película. Sí, muy bonito, muy bonita época. Y otra remembranza que era el alquiler de bicicletas en el Parque Morelos, en el kiosco del Parque Morelos. Me tocó, recuerdo que mi papá, para rentarme la bicicleta, tenía que dejar su licencia. ¿A poco? Sí, como garantía de que iba a regresar uno la bicicleta. Fíjate, cuando me tocó, que pues, estoy hablando muchísimos años antes que tú, sí nos daban chance de andar, no pedían pues nomás del pago anticipado, por los 15 minutos o la media hora, pero era muy bonito esa costumbre. Y otra cosa más, Gera, esto estoy casi seguro que no te tocó. Los circos que llegaban aquí a la ciudad, era común que en trocas destapadas o en camiones destapados. Sí me tocó, que salía la caravana de artistas a anunciarlos. Exactamente, sí. Inclusive, yo fue donde conocí en físico a un elefante, a un tigre porque lo traían en jaula, obviamente, y a una jirafa, lo tengo muy presente. Y también me llamaba la atención con respeto lo digo, los enanitos y los payasos que también venían acompañando
la caravanita, pues, anunciando o promocionando su circo. Sí, Entonces también recuerdo te también tocó. los famosos hombres fuerte, Ajá, las trapecistas que también trataban de llamar la atención de claro, cualquier tipo de gusto. sí, sí. Y era el común, el clásico, el circo Ataide y el circo Benz. Hablando de 60s, Sí. y que Ahora, ya después fue los hermanos Fuentes Gasca, ¿verdad? El otro sí, circo. ya fue otro concepto del circo. Y el Tiani también era un circo de más categoría en cuanto a instalaciones y en cuanto a números que presentaban. No sé si recuerdas que nos tocó allá por los años 80 ir a ver el circo ruso. Ruso. No, Que ahorita ni digas de ruso. no, 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 no. Sí, Que también precioso el espectáculo de ese circo, sí, completísimo. sí. Ahora, no sé si recuerdas, Toño, Dime, Jero. que hubo un tiempo, ahorita que estábamos hablando de bicicletas, Ujú. que las bicicletas tenías que emplacarlas. Sí, Jero. Así nuestro papá le correspondió llevar a cabo en muchos años el emplacamiento de su bicicleta. Y recuerdo que era una placa de aproximadamente como unos 4 o 5 centímetros por unos 12, Sí, de 5 por 12. más o menos, sí, Jero. Sí, sí. Así estaba las dimensiones de la placa, que eran incrustadas ya fuera, pues algunos se las ingeniaban que lo ponían entre los rayos ¿Sí? O en las de la llanta parrillas. trasera. Sí. Si tenían parrillas, en las parrillas. Y Uh-huh. otra cosa referente a lo de los circos, que no Sí. eran circos, pero ¿te acuerdas de ahora sí, de las fiestas del volantín? Ah, claro, claro que sí. Que también era para Sí, esas fechas, sí. El volantín clásico de los barrios que no faltaba, en ¿sí? donde en las tardecitas aparecía un payaso haciendo, pues, como una especie de karaoke. No, bueno, no, porque sí cantaba, nada más movía la boca. Era el Y, inventado playback, sería el sí, equivalente. y si querías, ahora sí, pasearte gratis, tenías que estarle dando vuelo a Sí, los que se subieron, los que sí sí, porque, pagaron, para ajá. después que tuvieras tu oportunidad a subirte. Pregúntale al Sope y a Gustavo. Seguido nos recordamos el Sope y yo de ese hecho, de que cobraban creo que 10 o 15 centavos por pasearte. Y si tú le dabas al volantín para que empezara a girar, te subías un ratito y no pagabas. Sí, sí, sí lo recuerdo. Qué ¿No? tiempo dijera. Y aprovechando que dices de lo del emplacamiento de las bicicletas, ¿dónde se encontraba el anterior departamento de tránsito? A un costado de la escuela Basilio Vadillo. Donde termina la calle de San Diego. Exactamente. Que es de que Esteban a la Torre. Esteban a la Torre, pasa a la Calzada y San Diego. Sí, Topa ahí que colinda, si mal no recuerdo, con el gimnasio. con el gimnasio del estado, correcto. Ahí estaba el departamento de tránsito y ahí mi papá lo acompañé en 2 que 3 ocasiones a sacar la placa para su bicicleta. Que ya después fue un espectáculo, fue un paseo el venir a la primera ocasión, creo que más o menos fue como en el 66, 67, a que emplacara su bicicleta, bueno, a obtener la placa de su bicicleta aquí en el tránsito actual. Era lejísimos en aquel tiempo para mí. Circunvalación y prolongación alcalde. Sí, Jera. Pues sí, Jera, y otra, Jera, también el visitar el Parque Morelos, la maqueta tan extraordinaria que había del estado de Jalisco, porque realmente es un momento de darte una idea, toda la serie de orografía y de hidrografía que tiene Jalisco con esa maqueta. Muy impresionante. No, hombre, lleno de remembranzas Guadalajara, sesentera y setentera, Ger. Muy, muy, Sí, muy bonitos recuerdos. sí. Ojalá quienes nos estén atendiendo Si recuerdan también, algo, platíquenlo, exactamente, díganoslo sí. aquí, déjenos un mensaje y la verdad que para nosotros va a ser de mucho gusto el poder recordar algunas cosas que no se llegaron a abordar aquí. Pues Gera, esto es lo que hoy se quiso compartir con todos nuestros amigos, amigas y familiares.
Pues muchísimas gracias, Toño. Gracias a usted por el favor de su atención. Ahí está la segunda temporada de las cápsulas de Esa Noche Presenta TV y esperen novedades. El próximo sábado terminamos con un programa especial de un tema que poco se ha mencionado de este personaje. Antonio López de Santana, el ajonjolí de todos los moles. Ahora sí lo vamos a abordar con datos y con más cosas, un poquito más, bueno, no porque las otras no hayan sido serias, pero un poquito más. Vamos a abundar en este personaje. Programa dedicado a la señora Norma, que dice que ya está extraña que no se mencione. Ah, qué caray. Bueno, pues abordaremos a como quiera, gran personaje. Gran personaje simplemente, o sea, no que haya sido bueno, conocido personaje, polémico personaje. Sí, sí. Pues gracias, Geran. Gracias a ti, gracias a todo nuestro querido público. Lo mejor de la vida para todos ustedes y sus familias. Igualmente, Toño, gracias a ti y gracias a ustedes por el favor de su atención. Hasta luego. Hasta luego.